vamos a continuar con dos ponencias que provienen de la misma institución, el CSIC, pero nos van a aportar visiones diferentes y muy enriquecedoras para conocer cómo gestiona y optimiza la propiedad industrial de sus científicos la mayor agrupación de instituciones científicas de España. Inicia la primera de estas ponencias Javier Echave, que nos va a hablar de los procedimientos y toma de decisiones en relación a la protección industrial e intelectual de los resultados de la investigación en el CSIC. Javier es doctor en medicina, investigador clínico y en biología molecular. También es máster de gestión y análisis de ciencia y tecnología. En el CSIC ha desempeñado distintas responsabilidades en la vicepresidencia adjunta de transferencia del conocimiento, siendo técnico de transferencia del conocimiento desde 1997, jefe de la unidad de comercialización entre 1999 y 2011 y jefe de la unidad de propiedad industrial y apoyo al emprendimiento desde 2012 hasta la actualidad. Javier es asimismo habitual profesor de transferencia del conocimiento en másters y cursos sobre contratos, derechos de propiedad industrial y empresas de base tecnológicas, siendo también evaluador de la NEP. El doctor Echave es un creyente en las bondades de la ciencia, de su transferencia y por ende de la mejora de la calidad de vida de las personas y del tejido empresarial innovador. Confieso estar totalmente de acuerdo con esta última convención y le cedo el micrófono a Javier Echave para que nos cuente sus experiencias, así que cuando quiera, Javier puede comenzar. Muy bien, muchas gracias Rosa y gracias al IFIC y gracias a la UCIE por invitarnos esta jornada a la UIATC, tanto a mí como a Javier Mayra, que bueno, os digo de nuevo que vamos a repartirnos a medias el tiempo adscrito a ambos para que podáis controlarnos. Yo le pongo el tiempo para no pasarme del tiempo autorizado, ¿vale? También quiero agradecer a Marta, nuestra compañera de la OPM, porque bueno, ha adelantado ya parte de lo que puede ser mi presentación y así me va a permitir ir igual a cosas más prácticas de cómo trabajamos en el consejo, ¿vale? Entonces, voy a dar inicio, ¿vale? ¿Cómo proteger los resultados de investigación, ¿no? Es decir, tenemos que tener todos en cuenta, aunque a veces la palabra patente, la palabra título de propiedad industrial puede parecer lejana, realmente la gestión de la propiedad industrial es el core de los procesos de transferencia tal como entendemos normalmente, con contratos con empresas, con licencias de patentes a empresas existentes o la creación de EBTs como una forma de transferencia de resultados con el objeto de desarrollarlos y ponerlos en el mercado, ¿vale? Y esta transferencia del conocimiento, como con estos modelos, esta transferencia vertical, es inherente en nuestro caso, a la actividad que hacemos en el Consejo de los Investigadores y una evolución natural a transformar ese conocimiento en mejorar la calidad de vida de las personas y en productos que mejoran la competitividad de las empresas, ¿vale? Y aunque no lo vemos, esa gestión del día a día de la propiedad industrial es la base, ¿vale? Porque si no protegemos convenientemente, la transferencia luego puede que no se lleve a cabo de ninguna de las formas, ¿vale? Normalmente es verdad que cuando se habla de propiedad industrial pensamos en patentes, pero realmente en el día a día de un investigador está rodeado de propiedad industrial e intelectual, sin darse cuenta, porque son actividades que igual las lleva a cabo dentro de la investigación académica, por ejemplo, transfiriendo conocimientos a otros académicos o empresas privadas, a lo que tiene que utilizar los contratos de confidencialidad y MTA, ¿vale? Pero incluso entre académicos, ese intercambio de material biológico, de software, de conocimiento, ideas, eso ya tiene precisa una gestión de la propiedad intelectual e industrial, ¿vale? Porque eso son activos del Consejo. Incluso cuando se escribe un proyecto, que no deja de ser un documento original para presentarse a un contrato, un consortium agreement, pues, el conocimiento previo de un contrato, eso es propiedad intelectual y tiene un valor. Y tiene un valor porque además con los que lo compartimos reconocen ese valor. Pues esa gestión, ese intercambio hay que hacerlo de manera segura y siendo conscientes de lo que estamos transfiriendo es propiedad intelectual y es por lo que se nos reconoce, ¿vale? Por otro lado, cuando la propiedad industrial intelectual está asociada a las personas, como autores intelectuales, como inventores, de tal manera que las personas, como entes vivos, marchan, vuelven, llegan por primera vez al CSIC y llegan con esa mochila de conocimientos previos, se marchan con conocimientos que sancionaron el Consejo, pues eso también
precisa de una gestión de la propiedad industrial e intelectual, porque si no podemos perder el uso, el derecho de uso de ese conocimiento. Si no decimos que determinado conocimiento es un secreto empresarial o está protegido mediante patente, pues esa persona cuando se marcha, pues legítimamente, sin saberlo, puede hacer un uso que al final es un uso lícito, pero para nosotros es perjudicial porque lo ha distribuido y lo ha compartido con terceras partes, ¿vale? Hay que tener cuidado, y esto lo comentará Javier, que cuando hay relaciones contractuales con terceras partes, con empresas, hay unas obligaciones que tienen que ver con la gestión de la propiedad intelectual industrial y estamos obligados. Un postdoctoral, un predoctoral no puede llevarse como un póster resultados generados en el marco de un contrato con una empresa y publicarlo sin el conocimiento de la empresa, ¿vale? Todo esto son realidades, son realidades del día a día que nos toca gestionar desde la unidad de protección, desde la VATC, con los investigadores. Y todavía estáis viendo que no estamos hablando ni de patentes, no estamos hablando de modelos de utilidad, es decir, secretos, es decir, estamos hablando de activos que tienen que ver directamente, que son la base luego de una protección, ¿vale? Y luego, por último, pues hay aquellos resultados de investigación que por su propia naturaleza, si no se protegen convenientemente, vamos a impedir directamente la transferencia, es decir, ese desarrollo y esa puesta en el mercado de ese producto, porque sin protección, digamos que las empresas no van a estar interesadas en invertir en ese desarrollo, es decir, protegemos para cuando hablemos con empresas, con inversores, ellos les ayudemos a mostrar interés porque esa protección va a protegerles a ellos igual que nos protege a nosotros como titulares, ¿vale? Y protegemos usando todas las formas de propiedad industrial e intelectual que nos provee la ley. Ahí tenéis desde patentes, modelos de utilidad, muchos de ellos los ha comentado Marta. El secreto empresarial lo usamos bastante, mucho más que los modelos de utilidad, ya os comentaré algo más al respecto, pero utilizamos de manera estratégica los títulos que son oportunos para cada tipo de resultado, ¿vale? Esto también lo ha comentado Marta. Todo esto se basa en que tanto organismos públicos de investigación como empresas privadas, en España rige lo que se llama invenciones laborales, ¿vale? Y lo que establece la ley de patentes es que esas invenciones, el titular es el consejo y las personas como inventores o autores intelectuales de esos activos se les reconoce esa autoría intelectual en forma de inventor, ¿vale? Hay un Real Decreto que establece para los OPIs expresamente como algún detalle de cómo se lleva a cabo esa gestión a partir de la ley de patentes y también establece cómo se reparten los royalties en los OPIs, ¿vale? Que en el caso del CSIC está desarrollado de manera completa en una norma también interna del 2002. La Ley de Economía Sostenible es otra ley que matiza algunos aspectos, amplía otros aspectos de la ley de patentes y cada universidad pues tiene sus estatutos que establecen esas pautas de cómo se gestiona la propiedad industrial e intelectual generada en su institución, ¿vale? Estos son resultados generados con recursos propios, de proyectos, de subvenciones, ¿vale? Y hay que tener en cuenta, que eso os entrará en detalle Javier, que en cualquier relación contractual, convenios, contratos con terceras partes, y esto es importante tenerlo en cuenta, y está así establecido en la ley de patentes, hay que hablar de quién es propietario, cómo se reparten los derechos, etc. Y eso es importante hacerlo desde el principio, ¿vale? Porque cuando somos cotitulares con otra tercera parte, la ley establece ciertos aspectos de derechos con los cotitulares, como son que cada uno puede explotar la tecnología sin pedir permiso a la otra parte y todos necesitan el permiso de la otra parte para licenciar. Eso a veces nos da conflictos y eso hay que preverlo en los contratos para que tengamos manos libres a la hora de luego de licenciar los derechos que nos corresponden, ¿vale? La Ley de Economía Sostenible reafirma lo dicho por la Ley de Patentes y matiza también, y eso es importante, que los derechos de propiedad intelectual, de explotación de la propiedad intelectual, pertenecen a la institución, ¿vale? De alguna manera cierra el círculo de lo que en cuanto a propiedad industrial e intelectual identifica a las entidades como titulares de derechos y a las personas como inventores y autores intelectuales, ¿vale? ¿Cuál es el proceso de evaluación y protección que llevamos a cabo? Pues de alguna manera, yo creo que lo ha avanzado también Marta, nosotros identificamos con los investigadores cuál es el activo que se puede proteger, que tiene ese interés comercial,
valoramos el estado de la técnica, haciendo un informe técnico de patentabilidad, vamos a gestionar aspectos entre inventores y titulares, vamos a elegir la fórmula, no solo la patente, modelo de utilidad, secreto, sino la que proceda, y vamos a preparar la documentación para llevar a cabo ese registro, ¿vale? Una vez que ese registro está ya solicitado, tenemos una, una evidencia ante terceros que esa propiedad es nuestra, ya sea ante oficinas de patentes, de variedades vegetales o registro no notarial, vamos a poder iniciar ese proceso de contactar con terceras partes, pues con una estrategia de transferencia, licenciando empresas ya existentes o inversores, etcétera, para facilitar el desarrollo y la puesta en el mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en el CSIC y también en la universidad? Pues la primera fase es siempre compartir, comunicar a la VATC esos resultados que pueden tener un interés comercial, ¿vale? ¿Cómo? Pues simplemente escribiendo al correo, haciendo una llamada al correo general de la UPR, haciendo una llamada y enviándonos la declaración de invención o simplemente un contacto personal de voz para ir asesorando y opinando al respecto de esta posible invención, ¿vale? La declaración de invención como documento lo vamos a ir formalizando con el tiempo y sí os pedimos que no nos mandéis la declaración firmada, sino que la podamos valorar con vosotros para que luego, una vez que demos el visto bueno a esa declaración de invención donde se describen los inventores, los cotitulares, los colaboradores necesarios, pues se pueda dar el visto bueno con nosotros y con la OTRI correspondiente si hubiera un cotitular, ¿vale? Nosotros vamos a asignar un técnico de la unidad de protección a cada expediente con el que vais a tener un trato directo y que se va a encargar de gestionar todas las actividades por sí solo o en colaboración con un agente de propiedad industrial, ¿vale? Los agentes de propiedad industrial, vais a conocerlo alguno, son empresas privadas especializadas en la gestión de la propiedad industrial intelectual, que son con los que trabajamos y llevamos a cabo esta tarea, ¿vale? Vamos a tener especial cuidado, y también os adelanto, debéis tenerlo vosotros, con las personas, con los inventores, las personas que se consideran inventores, para que de manera correcta se incorporen quien tiene que ser inventor y no aquel que no lo es, y las cotitulares que sean necesarios, ¿vale? Se os va a pedir una descripción escrita suficiente, por ejemplo, un paper, es un documento perfecto, y vamos a tener que identificar cuál es la parte técnica mínima en la que se basa la novedad de actividad inventiva y aplicación, ¿vale? Vamos a trabajar con agentes, con la OPM, a la que agradezco mucho los informes técnicos de patentabilidad que nos realizan, también con los APIs, para hacer un estudio previo del estado de la técnica para saber dónde está nuestra novedad y actividad inventiva. Aquí os quiero pedir a todos que os intereséis por el uso de patentes, de bases de datos de patentes gratuitas, como es Spacenet, Invenes o en Google Patents, donde podéis encontrar información muy completa que está relacionada con vuestro trabajo del día a día y que no estáis acostumbrados a trabajar con ellas, con esta información, porque no sabéis dónde buscar. Vais a encontrar información técnica muy interesante y muy necesaria, no solo para plantear una patente, sino para plantear un proyecto de investigación, ¿vale? Nosotros no vamos a evaluar solo la patentabilidad con estos parámetros, pues, de novedad, actividad inventiva y aplicación y suficiencia descriptiva, sino también el grado de desarrollo, el potencial valor comercial real o no que creamos que pueda tener la invención. Tener en cuenta que tendremos unos niveles de innovación, las TRLs, igual os suenan, esos niveles establecidos con definiciones, pues la mayor parte de nuestras patentes tienen un TRL3, un TRL4, ¿vale? Eso a veces es difícil de transferir con ese grado de innovación y vamos a plantearos, pues, dentro del marco temporal que podamos disponer antes de publicaciones, pues experimentos adicionales que se puedan llevar a cabo por el grupo, que se puedan incluir en la solicitud de patente de prioridad, la primera solicitud, y que hagan más sólida esa solicitud de patente. Que no se puede retrasar o no hay recursos para hacer esos experimentos en ese momento, pues plantearíamos una estrategia de desarrollo de experimentos o de ensayos por vuestra parte como investigadores para que los podamos introducir en el año siguiente de prioridad antes de hacer la PCT. Digamos que al final no es solo hacer una solicitud de patente, una memoria, sino es definir una estrategia de protección para cada resultado, ¿vale? Esa estrategia depende
de ciertas pautas temporales, geográficas, que debéis conocer en cuanto a sistemas de protección mediante patente que existen en el mundo, ¿vale? Que nos permiten decalar tiempos y definir estrategias que son menos onerosas económicamente para lo que pueden ser los recursos de una universidad y un organismo público de investigación, como el Consejo, que requieren la toma de decisiones para internacionalizar las patentes. Muchas patentes, con una solicitud en España, la protección y el derecho de exclusiva que podemos licenciar, realmente a una empresa que tiene un interés internacional no le interesaría esa patente solo en España, ¿vale? Pero nosotros podemos, utilizando plazos y estrategias que están establecidas, que nos permiten tratados internacionales, llevar a cabo una extensión internacional usando los plazos al máximo para que una patente nacional se pueda extender internacionalmente a los 12 meses, lo que llamamos el año de prioridad. Cuando acaba, esa solicitud PCT nos da una solicitud potencial para 153 países en todo el mundo y 18 meses después de la PCT o 30 si se hace una PCT de prioridad, tenemos que extender a países ya concretos o hacer la solicitud europea. Es decir, podemos, con una estrategia de protección, ganar tiempo para mejorar la patente, hablar con terceras partes, con inversores, conseguir fondos para su desarrollo. Podemos mejorar ese nivel TRL o una protección con un coste relativamente asumible para que en 30 meses podamos tener más capacidad de toma de decisiones, de extender todavía más allá la patente a nivel internacional, ¿vale? Voy a ir acabando porque ya esto ya se ha dicho. Las patentes es un derecho que nos permite transferirlo a terceras partes, es una especie de monopolio y nos permite reducir riesgos a nosotros, al licenciatario, de ese desarrollo y poner el producto en el mercado. Quiero que tengáis en cuenta que las patentes es información, es una regla técnica y sobre todo es un proyecto, es una palanca que nos permite establecer colaboraciones con terceras partes, ¿vale? Esto ya se ha comentado, los requisitos de patentabilidad por Marta y por mí. Es importante que antes de cualquier divulgación os pongáis en contacto con nosotros para no romper esa novedad, ¿vale? Se puede proteger de manera complementaria un mismo producto, un mismo título, ¿vale? Que quede claro que proteger resultados no impide la investigación ni nuestra ni de terceras partes, luego se puede publicar, ¿vale? Modelos de utilidad, lo ha dicho Marta, invenciones menores. Y si quiero hacer un último comentario sobre los secretos empresariales. Es una fórmula que estamos utilizando tanto para invenciones técnicas como para algoritmos, bases de datos, software, etcétera, ¿vale? Tiene que ser confidencial, no vamos a poder publicarlo. Tiene una novedad y para eso en las invenciones técnicas hacemos un informe de patentabilidad también, ¿vale? Hay condiciones de mejora con respecto a las patentes y de utilidad, que la actividad inventiva puede ser pequeña, pero tiene que tener novedad a nivel internacional. Lo registramos ante notario, ¿vale? Y es una fórmula que estamos usando mucho para procedimientos y también para software y algoritmos, ¿vale? Lo digo porque vuestro instituto genera ese tipo de invenciones. Solo para que veáis esto, que es un paper, es muy similar a una patente. Es un documento con el que podemos trabajar muy fácilmente nosotros y los agentes para generar una invención, una memoria de patente con gran facilidad y con muy poco trabajo para los investigadores, ¿vale? Y un último apunte, propiedad intelectual. Lo ha dicho Marta. Podemos registrar derechos de carácter personal y creativos, ¿vale? Y también programas informáticos, que yo creo que vosotros desarrolláis muchos. Nosotros lo hacemos ante notario, ¿vale? Y también aquellos software que pueden hacer funcionar una regla técnica y que se puede implementar en un ordenador, formando parte sobre todo de procedimientos de toma de decisiones, también se puede proteger mediante patente en España y en Europa, ¿vale? De esas tenemos algunas, pero es una posibilidad que no debemos desdeñar cuando estamos trabajando en este área y pensando que las patentes pues, no nos afectan y no tenemos capacidad de protección, ¿vale? Y ya acabo, esta es la última. Aquí tenéis los datos de contacto de los compañeros de la unidad de protección, tanto la parte paralegal jurídica, Antonio y Gemma, y los técnicos de protección que llevan a cabo esa evaluación
y esa gestión directa con vosotros de la preparación de la memoria y demás. Y aquí os quiero señalar a Seila González, que es doctora en física, que es la que suele llevar los temas del área de físicas, y en este caso de vuestro instituto, ¿vale? Y con esto no quiero, ya quiero acabar, dándoles muchas gracias por escucharnos, por escucharme, y aquí tenéis los datos de contacto a vuestra disposición para cualquier duda. También acordaros, esta presentación la vais a tener, con lo cual vais a disponer de todos los datos de la unidad, y si tenéis alguna duda, pues ahora mismo os la puedo intentar responder. Muchas gracias.